La música mariachi se desvanecía lentamente en los jardines de la mansión Santillán cuando Ricardo escuchó esa voz. Una voz que lo paralizaría para siempre, que cambiaría su vida y la de su familia de maneras que jamás imaginó. Pero en ese momento, mientras observaba al niño humildemente vestido parado frente a sus invitados millonarios, lo único que sentía era la cruel satisfacción de quien está a punto de humillar a alguien que considera inferior. Era una noche tibia de octubre en Zapopan, Jalisco. Los jardines de la residencia Santillán brillaban con cientos de luces doradas que se reflejaban en el agua de la alberca infinita. La fiesta del 16º cumpleaños de Sofía estaba en su punto más álgido. Los invitados, todos empresarios prósperos de Guadalajara, conversaban animadamente mientras degustaban los platillos que los chefs de los restaurantes de Ricardo habían preparado especialmente para la ocasión. Ricardo Santillán se encontraba en su elemento. A los 55 años, había construido un imperio gastronómico que incluía 7 restaurantes de alta cocina en la zona rosa de Guadalajara. Su cadena Tradición y Sabor era reconocida no solo por la calidad de su comida, sino por la elegancia de sus instalaciones y el servicio impecable. Ricardo se enorgullecía de haber salido de la clase media para convertirse en uno de los empresarios más respetados de Jalisco. Vestía un traje de lino beige que le había costado más de lo que muchas familias ganaban en un mes. Su cabello, perfectamente peinado hacia atrás con canas distinguidas en las sienes, y su porte erguido le daban el aire de autoridad que tanto disfrutaba proyectar. Esta noche era especial. No solo celebraba a su hija, sino que había invitado a varios socios potenciales con quienes planeaba expandir su negocio a Puerto Vallarta. Sofía, la cumpleañera, se movía entre los invitados con la elegancia que su educación en colegios privados le había proporcionado. Vestía un vestido rosa palo de diseñador que había elegido más por complacer a su padre que por gusto propio. A los 16 años, tenía una belleza natural que se veía opacada por una tristeza sutil que pocos notaban. Había crecido rodeada de lujos, pero también de la constante ausencia emocional de un padre obsesionado con el trabajo y el estatus social. La relación entre Ricardo y Sofía era compleja. Él la amaba profundamente, pero expresaba ese amor a través de regalos costosos y oportunidades que el dinero podía comprar. Sofía, por su parte, anhelaba conversaciones genuinas, tiempo de calidad, la clase de conexión que veía en familias menos afortunadas pero más unidas. Esta brecha emocional se había vuelto un abismo silencioso que ninguno de los dos sabía cómo cruzar. Mientras Ricardo charlaba con don Aurelio Mendoza, dueño de una cadena hotelera, sobre los detalles de su posible sociedad, vio llegar la camioneta de Esteban por el camino de entrada. Esteban Morales había trabajado para la familia Santillán durante 8 años como chofer y hombre de confianza. Era un hombre de 45 años, de estatura media y complexión fuerte, curtida por años de trabajo honesto. Su rostro reflejaba la nobleza de quien ha vivido siempre con dignidad a pesar de las dificultades económicas. Esteban bajó de la camioneta acompañado de su hijo Miguel, un niño de 12 años que pocas veces había visitado la casa de los patrones. Miguel era delgado para su edad, con grandes ojos oscuros que reflejaban una inteligencia precoz y una sensibilidad poco común. Llevaba su única camisa blanca, cuidadosamente planchada por su madre, y unos pantalones de mezclilla que, aunque viejos, estaban impecables. La razón de su visita era simple. Esteban necesitaba recoger unos documentos importantes que Ricardo había olvidado entregarle esa tarde. Se trataba de papeles relacionados con el seguro médico de la empresa, cruciales para el tratamiento de doña Carmen, la madre de Esteban, quien había sido diagnosticada con diabetes y necesitaba medicamentos costosos. Cuando Esteban y Miguel se acercaron a la terraza principal, el contraste fue inmediatamente evidente. Los invitados, vestidos con ropa de diseñador y joyas que brillaban bajo las luces de la fiesta, voltearon a ver a los recién llegados con una mezcla de curiosidad y ligero desdén. Era como si dos mundos completamente diferentes hubieran colisionado en ese momento. Ricardo notó las miradas de sus invitados y sintió una punzada de irritación. ¿Cómo se atrevía Esteban a traer a su hijo a una reunión tan importante? Además, todavía recordaba con molestia la conversación que habían tenido esa mañana, cuando Esteban le había pedido un aumento de sueldo para cubrir los gastos médicos de su madre. Ricardo había rechazado la petición,
argumentando que los tiempos estaban difíciles, aunque acababa de comprar un automóvil de lujo que costaba más que el salario anual de Esteban. Disculpe, don Ricardo, dijo Esteban con respeto, quitándose la gorra que siempre llevaba. Vine por los papeles del seguro que me iba a dar. Mi mamá tiene cita con el doctor mañana temprano. Ricardo sintió las miradas de sus invitados sobre él. En ese momento, una idea cruel se formó en su mente. Quería demostrar su poder, su posición dominante, y quizás enseñarle a Esteban cuál era su lugar después de haber tenido la osadía de pedir un aumento. «Ah, Esteban», exclamó Ricardo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Qué bueno que viniste. Y trajiste a tu hijo. ¿Cómo te llamas, muchacho?» Miguel miró a su padre con nerviosismo antes de responder. «Miguel, señor». «Miguel», repitió Ricardo, ahora dirigiéndose a sus invitados con voz más fuerte. ¿Saben qué? Tengo una idea. Estamos celebrando el cumpleaños de mi princesa Sofía, y qué mejor regalo que un poco de entretenimiento auténtico. Sofía, que había estado observando la escena desde una mesa cercana, sintió una inquietud creciente. Conocía esa sonrisa de su padre, la misma que usaba cuando estaba a punto de hacer un comentario hiriente que después justificaría como una broma. A ver, Miguel, continuó Ricardo, su voz cargada de una condescendencia que hizo que Esteban se pusiera tenso. Me han dicho que los niños de tu edad tienen mucho talento. ¿Por qué no nos cantas algo bonito para la quinceañera? Seguramente te sabes alguna canción tradicional. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los invitados dejaron sus conversaciones para observar la escena que se desarrollaba frente a ellos. Algunos sonreían con la misma crueldad condescendiente de Ricardo, otros parecían incómodos pero no se atrevían a intervenir. Esteban sintió que la sangre se le subía a la cara. La humillación era evidente, pero también sabía que contradecir a Ricardo frente a sus invitados podría costarle el trabajo, y sin trabajo no habría dinero para los medicamentos de su madre. Apretó los puños a los costados, luchando entre su dignidad y la desesperación. Miguel, por su parte, entendía perfectamente lo que estaba sucediendo. A sus 12 años había visto suficiente del mundo para reconocer cuando alguien intentaba lastimar a su familia. Pero también había algo más. Desde pequeño, cantar había sido su refugio, su forma de expresar emociones que no tenía palabras para describir. Su abuela Carmen siempre le decía que había heredado la voz de su bisabuelo, un músico que había tocado en las cantinas de Guadalajara en los años 40. Anda, no seas tímido, insistió Ricardo, disfrutando visiblemente del momento. Te aseguro que mis invitados sabrán reconocer el talento cuando lo escuchen. Y si cantas bien, tal vez hasta te dé una propina. Fue esa última frase la que quebró algo dentro de Esteban. Una propina. Como si su hijo fuera un músico callejero mendigando monedas. Estaba a punto de tomar a Miguel de la mano y marcharse, cuando su hijo lo miró con una determinación que lo sorprendió. Está bien, papá, susurró Miguel. Puedo cantar. Sofía, desde su mesa, observaba con creciente horror cómo su padre humillaba a ese niño y a su familia. Había visto a Esteban trabajar con dedicación y honestidad durante años, siempre tratando a todos con respeto, siempre disponible cuando la familia lo necesitaba. La crueldad gratuita de su padre la llenó de vergüenza. Miguel se colocó en el centro de la terraza, pequeño y vulnerable bajo las luces de la fiesta. Los invitados lo miraban con expectativas bajas, algunos ya preparándose para reírse cuando el niño humilde inevitablemente fracasara. Ricardo cruzó los brazos, satisfecho con su poder para controlar la situación. Pero entonces Miguel comenzó a cantar. Eligió La Llorona, una canción que su abuela le había enseñado cuando era aún más pequeño. Su voz, clara y pura, se elevó sobre el murmullo de la fiesta como una oración hecha sonido. No era solo técnicamente impresionante, aunque lo era. Había algo más profundo, una emoción auténtica que transformaba cada nota en una confesión del alma. Ay, de mí Llorona, Llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, Llorona, no dejaré de quererte. La transformación fue instantánea. Las conversaciones se detuvieron como si alguien hubiera apagado un interruptor. Los invitados, que momentos antes se preparaban para burlarse,
quedaron paralizados por la belleza y la sinceridad de esa voz. Era como si el niño hubiera abierto su corazón y lo hubiera puesto sobre la mesa para que todos lo vieran. Ricardo sintió que algo se movía en su pecho, una emoción que no había experimentado en años. La voz de Miguel no era solo hermosa. Era honesta de una manera que lo confrontaba con su propia falsedad. Miró alrededor y vio que sus invitados estaban igualmente cautivados. Sofía sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. En esa voz escuchaba todo lo que faltaba en su propia vida. Autenticidad, emoción verdadera, una conexión genuina con algo más grande que las posesiones materiales. Era lo que había estado buscando sin saberlo durante todos estos años de fiestas vacías y regalos costosos. Cuando Miguel terminó de cantar, el silencio se extendió por varios segundos que parecieron eternos. Luego, lentamente, comenzaron los aplausos. No eran los aplausos educados y medidos de una fiesta de sociedad, sino algo más intenso, más genuino. Doña Esperanza Vázquez, esposa de uno de los empresarios más importantes de la ciudad, se acercó a Miguel con lágrimas en los ojos. «Hijo, ¿dónde aprendiste a cantar así?» Miguel, todavía tímido pero ya más confiado, respondió. «Mi abuela me enseñó, señora. Dice que la música sale del corazón». Fue en ese momento cuando Ricardo se dio cuenta de que había cometido un error monumental. Su intención había sido humillar a Esteban y demostrar su poder, pero en lugar de eso había revelado un talento excepcional que todos sus invitados ahora reconocían. Más importante aún, se había humillado a sí mismo al mostrar su crueldad innecesaria frente a personas que ahora veían la nobleza genuina de la familia a la que había intentado denigrar. Don Aurelio Mendoza, el empresario hotelero, se acercó a Ricardo con una expresión pensativa. «Ricardo, este niño tiene un don extraordinario. ¿Has pensado alguna vez en que podría cantar en tus restaurantes? Imagínate el ambiente que crearía». La mente de Ricardo comenzó a trabajar rápidamente. Su instinto empresarial, siempre alerta, vio inmediatamente las posibilidades. Un niño con esa voz, esa presencia, esa capacidad para conmover a la gente. Podría ser una atracción increíble para sus restaurantes. Los clientes vendrían no solo por la comida, sino por la experiencia única de escuchar a ese talento excepcional. Pero había algo más profundo sucediendo. Ricardo no podía negar que la voz de Miguel lo había afectado de manera personal. Había despertado memorias de su propia infancia, cuando él también había sido un niño de familia humilde con sueños grandes. Había recordado a su propio padre, un mecánico que trabajaba 16 horas al día para mantener a su familia, y la forma en que los ricos de entonces los habían tratado con el mismo desdén que él acababa de mostrar hacia Esteban y Miguel. Esteban, mientras tanto, observaba la reacción de los invitados con una mezcla de orgullo y preocupación. Estaba orgulloso de su hijo, por supuesto, pero también sabía que acababa de suceder algo que cambiaría sus vidas de maneras que aún no podía comprender completamente. La atención de personas tan poderosas podía ser tanto una bendición como una maldición. Sofía se acercó a Miguel con una sonrisa genuina, la primera sonrisa verdadera que había mostrado en toda la noche. «Miguel, eso fue increíble. ¿Podrías enseñarme esa canción algún día?» La pregunta sorprendió a Miguel. Una niña rica, vestida con ropa que costaba más que todo su guardarropa, le pedía que le enseñara algo a ella. «Claro, señorita Sofía. Mi abuela siempre dice que la música es para compartir». Ricardo se acercó al grupo, ahora con una actitud completamente diferente. La crueldad había sido reemplazada por una sonrisa calculada, pero al menos la hostilidad abierta había desaparecido. «Esteban», dijo, «creo que necesitamos hablar. Tu hijo tiene un talento excepcional, y me gustaría discutir algunas oportunidades». Esteban conocía lo suficiente a su patrón para saber que cuando Ricardo hablaba de oportunidades, generalmente significaba que había encontrado una forma de beneficiarse. «Don Ricardo, Miguel es solo un niño. Tiene que estudiar, tiene responsabilidades». Por supuesto», interrumpió Ricardo. «Pero piénsalo. ¿No te gustaría que tu hijo tuviera oportunidades que tú nunca tuviste? Yo podría ayudar con eso». Fue el comienzo de una negociación que se extendería por semanas,
Pero también fue el momento en que las vidas de ambas familias comenzaron a entrelazarse de maneras complejas e inesperadas. Durante los días siguientes, Ricardo no podía quitarse de la mente la voz de Miguel. Había algo en esa actuación que había tocado una parte de él que creía haber enterrado hace años. Comenzó a visitar a Miguel y Esteban en su modesta casa en una colonia popular de Guadalajara, oficialmente para discutir oportunidades, pero en realidad porque quería entender mejor qué era lo que hacía que ese niño fuera tan especial. La casa de la familia Morales era pequeña pero impecable. Estaba ubicada en una calle empedrada donde los niños jugaban fútbol hasta que se ponía el sol, y las madres se sentaban en las puertas a conversar mientras preparaban la cena. Era un mundo completamente diferente al de Ricardo, un mundo donde las relaciones humanas importaban más que las posesiones materiales. Doña Carmen, la abuela de Miguel, se convirtió en una figura central en esta nueva dinámica. A los 70 años, había vivido lo suficiente para entender tanto los corazones nobles como los corruptos. Cuando Ricardo llegaba de visita, ella lo observaba con ojos sabios que parecían ver a través de todas sus máscaras y pretensiones. «Usted tiene hambre», le dijo durante una de sus primeras visitas, mientras le servía un plato de pozole que había preparado con los ingredientes que podía permitirse. «¿Hambre?», preguntó Ricardo, confundido. Acababa de comer en uno de los mejores restaurantes de la ciudad. «Hambre del alma», aclaró doña Carmen. «La reconozco porque yo también la he tenido. Usted tiene todo lo que el dinero puede comprar, pero nada de lo que el corazón necesita». Sus palabras se clavaron en Ricardo como espinas. Era cierto que había construido un imperio empresarial, que tenía una casa magnífica y todos los lujos imaginables. Pero también era cierto que se sentía vacío, desconectado de todo lo que realmente importaba. Su matrimonio había terminado en divorcio 5 años atrás, su relación con Sofía era distante y formal, y sus amistades eran principalmente transacciones comerciales disfrazadas de socialización. Miguel, mientras tanto, se debatía entre el mundo que conocía y las posibilidades que Ricardo le ofrecía. Su padre le había explicado que el señor Santillán quería que cantara en sus restaurantes, que esto podría significar dinero para ayudar con los gastos médicos de la abuela y quizás incluso oportunidades para estudiar música profesionalmente. Pero Miguel también veía cómo cambiaba su padre cuando Ricardo estaba presente. Esteban, normalmente relajado y confiado en su propio hogar, se volvía tenso y cuidadoso, midiendo cada palabra. El niño entendía instintivamente que había dinámicas de poder en juego que eran más complicadas de lo que aparentaban en la superficie. Las primeras presentaciones de Miguel en los restaurantes de Ricardo fueron un éxito rotundo. Su voz, amplificada por un sistema de sonido profesional pero conservando toda su autenticidad, creaba una atmósfera única que los clientes adoraban. Las reservaciones aumentaron dramáticamente, y Ricardo comenzó a ver grandes números en sus proyecciones de ganancias. Pero el éxito trajo consigo nuevos problemas. Ricardo comenzó a presionar para que Miguel cantara más noches, para que aprendiera un repertorio más amplio, para que se comportara de maneras que maximizaran el atractivo comercial. Lentamente, lo que había comenzado como una oportunidad, se estaba convirtiendo en algo más parecido a la explotación. Sofía, quien había comenzado a pasar tiempo con Miguel durante sus presentaciones, fue la primera en notar los cambios. El niño que había cantado con tanta libertad y emoción en su fiesta de cumpleaños comenzaba a mostrar signos de estrés. Sus canciones, aunque técnicamente perfectas, perdían algo de su espontaneidad natural. «Papá», le dijo Sofía una noche, después de una presentación particularmente intensa, «¿no crees que Miguel se ve cansado?». Ricardo, contando las ganancias de la noche, apenas levantó la vista. «Los artistas profesionales trabajan duro, princesa. Es parte del negocio». Pero Sofía había pasado suficiente tiempo con Miguel para saber que esto no era solo trabajo duro. Era algo más sistemático, más calculado. Su padre estaba tratando al niño como un activo comercial en lugar de como un ser humano con necesidades y límites. La situación llegó a un punto crítico cuando Ricardo propuso que Miguel firmara un contrato exclusivo que le daría control total sobre la carrera del niño durante los próximos 5 años. El contrato incluía cláusulas que esencialmente convertirían a Miguel en propiedad artística de Ricardo, con horarios exigentes que interferirían significativamente con su educación. Esteban,
quien había estado luchando internamente entre la gratitud hacia Ricardo y la creciente preocupación por su hijo, finalmente se opuso. Don Ricardo, Miguel es solo un niño. Necesita tiempo para estudiar, para jugar, para ser normal. ¿Normal?, replicó Ricardo, su verdadera naturaleza emergiendo una vez más. Esteban, tu hijo tiene un don que podría sacarte de la pobreza para siempre. ¿Vas a desperdiciarlo por sentimentalismos? Fue entonces cuando la máscara de benevolencia se cayó completamente. Ricardo reveló que su interés en Miguel nunca había sido altruista. Desde el principio había visto al niño como una oportunidad de negocio. Más doloroso aún, admitió que consideraba que estaba haciendo un favor a la familia al rescatarlos de su condición económica modesta. La confrontación escaló cuando Ricardo amenazó con despedir a Esteban si no firmaba el contrato. Has trabajado para mí durante 8 años, le dijo fríamente. Creo que sabes lo difícil que sería para un hombre de tu edad encontrar otro trabajo que pague igual. Esteban sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Sin trabajo, no habría dinero para los medicamentos de su madre, no habría forma de mantener a su familia. Pero firmar ese contrato significaría sacrificar el bienestar de Miguel, su educación, su infancia. Miguel, que había estado escuchando la conversación desde la cocina, entró a la sala con una determinación que sorprendió a todos los adultos presentes. Señor Ricardo, dijo con voz clara, no voy a firmar ese contrato. La declaración de un niño de 12 años desafiando abiertamente a un hombre poderoso creó un momento de silencio tenso. Ricardo, acostumbrado a que su voluntad fuera obedecida sin cuestionamientos, no sabía cómo responder. Miguel, comenzó, intentando recuperar el control de la situación. Eres muy joven para entender las implicaciones de... Entiendo perfectamente, interrumpió Miguel. Usted quiere usar mi voz para ganar dinero, pero no le importo yo como persona. Mi abuela me enseñó que cuando alguien no te respeta como persona, nunca debes darle poder sobre tu vida. Las palabras del niño resonaron en la habitación con una sabiduría que trascendía su edad. Esteban sintió un orgullo inmenso por su hijo, pero también terror por las posibles consecuencias de desafiar a Ricardo tan directamente. Ricardo, enfrentado por primera vez en años por alguien que no se dejaba intimidar por su poder o su dinero, sintió una mezcla de respeto involuntario y furia. Este niño había visto a través de todas sus manipulaciones y lo había confrontado con una honestidad brutal. Fue en ese momento cuando Sofía hizo su aparición. Había estado siguiendo a su padre sin que él lo supiera, preocupada por la tensión creciente que había observado en las últimas semanas. Escuchó la conversación completa desde la puerta, y lo que oyó la llenó de horror y vergüenza. «Papá», dijo, entrando a la habitación. «¿Es cierto lo que está diciendo Miguel?». Ricardo se volvió hacia su hija, claramente incómodo de que hubiera presenciado su comportamiento más cruel. «Sofía, esto es una conversación de negocios, no es asunto tuyo». Pero Sofía había heredado la determinación de su padre, aunque la usaba para propósitos muy diferentes. «Si es sobre Miguel, sí es asunto mío, él es mi amigo». La palabra amigo cayó como una bomba en la habitación. Para Sofía, criar en un mundo donde las relaciones eran a menudo transaccionales, la amistad genuina que había desarrollado con Miguel era preciosa. Representaba la autenticidad que había estado buscando toda su vida. «Papá», continuó, «he visto cómo tratas a Miguel, cómo lo tratas como si fuera tu propiedad. ¿Así es como me vas a tratar a mí cuando sea mayor? ¿Como un activo para tu imperio empresarial?». La pregunta golpeó a Ricardo en un lugar que no esperaba. De repente vio su comportamiento desde la perspectiva de su hija, y se dio cuenta de que había estado repitiendo patrones de control y manipulación que habían dañado su matrimonio y ahora amenazaban con dañar la relación más importante de su vida. «Sofía, es diferente», comenzó, pero su hija lo interrumpió. «No, papá, no es diferente. Estás tratando de controlar la vida de Miguel, igual que tratas de controlar la mía. La diferencia es que Miguel tiene el valor de decirte que no». La habitación se sumió en un silencio pesado. Miguel tomó la mano de su padre, tanto para consolarlo como para mostrar su unidad. Sofía se quedó junto a ellos, una alianza inesperada que cruzaba las líneas de clase social. Ricardo miró a los 3 jóvenes frente a él y se vio reflejado en un espejo que no le gustaba.
Vio a un hombre que había permitido que la ambición y el poder corrompieran su capacidad para formar relaciones genuinas. Vio a alguien que había confundido control con amor, dinero con valor personal. Pero la confrontación aún no había terminado. Ricardo, sintiéndose acorralado y humillado, hizo una última jugada desesperada. Muy bien, dijo con voz fría. Si Miguel no quiere aprovechar esta oportunidad, es su pérdida. Esteban, te doy hasta mañana para decidir si quieres mantener tu trabajo. Y si decides quedarte, tu hijo no vuelve a poner un pie en ninguno de mis restaurantes. Era un ultimátum cruel diseñado para dividir a la familia, para forzar a Esteban a elegir entre su dignidad y su supervivencia económica. Ricardo conocía la situación desesperada de la familia con los gastos médicos de doña Carmen, y estaba usando esa vulnerabilidad como arma. Esteban sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. Durante 8 años había trabajado con honestidad y dedicación para esta familia. Había sido leal, confiable, había ido más allá de sus responsabilidades laborales en numerosas ocasiones. Y ahora se encontraba siendo chantajeado emocionalmente por un hombre que había considerado, si no un amigo, al menos un patrón justo. Don Ricardo, dijo con voz temblorosa pero firme, usted me conoce. Sabe que siempre he sido un empleado honesto. ¿De verdad va a destruir a mi familia porque mi hijo tiene dignidad? No estoy destruyendo nada, respondió Ricardo. Estoy ofreciendo opciones. Las consecuencias de esas opciones son responsabilidad suya. Miguel, viendo el dolor en los ojos de su padre, sintió por primera vez la tentación de ceder. Su negativa a firmar el contrato no solo lo afectaba a él, estaba poniendo en riesgo el bienestar de toda su familia. Por un momento, consideró cambiar de opinión. Pero entonces, recordó las palabras de su abuela. Mijo, el dinero viene y va, pero la dignidad, una vez que la pierdes, es muy difícil de recuperar. Papá, dijo Miguel, mirando directamente a los ojos de Esteban, vamos a estar bien. No importa lo que pase, vamos a estar bien porque somos una familia y nos tenemos los unos a los otros. Las palabras del niño fueron como un bálsamo para el corazón herido de Esteban. En ese momento, se dio cuenta de que su hijo había aprendido las lecciones más importantes que la vida podía enseñar. Que la dignidad personal vale más que cualquier beneficio material, y que el amor familiar es más fuerte que cualquier amenaza externa. Sofía, presenciando esta demostración de unidad familiar, sintió una envidia profunda, pero no la envidia negativa que destruye, sino la envidia constructiva que inspira. Quería esa clase de conexión con su padre, esa honestidad brutal y amorosa que veía entre Miguel y Esteban. Papá, dijo, volviéndose hacia Ricardo, ¿no puedes ver lo que estás haciendo? Estás destruyendo todo lo bueno que hay en esta situación por tu ego. Pero Ricardo, atrapado en su propio orgullo herido, no estaba listo para escuchar. Sofía, vamos a casa. Esta conversación ha terminado. Cuando Ricardo y Sofía se marcharon esa noche, la casa de los Morales quedó sumida en una mezcla de orgullo y preocupación. Habían defendido sus valores, pero las consecuencias prácticas de esa defensa serían severas. Doña Carmen, que había escuchado toda la conversación desde su cuarto, salió para abrazar a su nieto y a su hijo. Hicieron lo correcto, les dijo simplemente. Dios proveerá. Durante los días siguientes, la tensión en ambas familias fue palpable. Ricardo intentó continuar con su rutina normal, pero se encontraba constantemente distraído, repasando la conversación una y otra vez. Por primera vez en años, se cuestionaba sus propias acciones. Sofía, por su parte, apenas hablaba con su padre. La confrontación había abierto sus ojos a aspectos de la personalidad de Ricardo que había preferido ignorar. Se sentía cómplice de la crueldad de su padre por haber permanecido en silencio durante tantos años. Esteban llegó al trabajo al día siguiente sin saber qué esperar. Ricardo lo recibió con frialdad profesional, pero no mencionó el ultimátum de la noche anterior. Fue como si ambos hubieran decidido tácitamente mantener una tregua incómoda mientras procesaban lo que había ocurrido. Pero la situación no podía mantenerse indefinidamente. La industria musical de Guadalajara era un mundo pequeño, y la historia del niño con la voz extraordinaria había comenzado a circular. Varios empresarios y productores empezaron a hacer preguntas sobre Miguel,
algunos con intenciones genuinas de ayudar, otros con motivaciones tan cuestionables como las de Ricardo. Fue durante esta época de incertidumbre que llegó una oportunidad inesperada. Don Alfonso Herrera, director artístico del Teatro Degollado, había escuchado hablar de Miguel a través de doña Esperanza Vázquez, quien no había podido olvidar la actuación del niño en la fiesta de Sofía. Don Alfonso era un hombre de 60 años que había dedicado su vida a promover el talento auténtico en Jalisco, sin importar el origen socioeconómico de los artistas. Don Alfonso visitó personalmente a la familia Morales una tarde de noviembre. Era un hombre distinguido pero sin pretensiones, que llegó en un automóvil modesto, y se presentó con la sencillez de alguien que conoce el verdadero valor de las cosas. He venido porque me han hablado de un joven con un talento excepcional, explicó a Esteban y doña Carmen. Me gustaría escucharlo cantar, si él está de acuerdo. Miguel, que había estado ayudando a su abuela en la cocina, salió tímidamente. Don Alfonso le sonrió con la calidez de un abuelo que entiende los nervios de los niños. No te preocupes, muchacho. Solo canta algo que te guste, algo que salga de tu corazón. Miguel eligió una canción que había compuesto él mismo, inspirada en las historias que su abuela le contaba sobre su bisabuelo músico. Era una melodía simple pero profundamente emotiva que hablaba de raíces, familia y la fuerza que viene de conocer quién eres realmente. Cuando terminó, don Alfonso permaneció en silencio por un largo momento, con lágrimas en los ojos. Hijo, dijo finalmente, tienes un don que viene de Dios. Pero más importante que tu voz es tu alma, y puedo escuchar que tienes un alma hermosa. La propuesta de don Alfonso era radicalmente diferente a la de Ricardo. Quería invitar a Miguel a participar en un programa especial del Teatro Degollado, un evento anual donde se presentaban talentos emergentes de Jalisco. Sería una sola presentación, pero frente a una audiencia que incluiría a representantes legítimos de la industria musical, personas que podrían ofrecer oportunidades reales y respetuosas para el futuro de Miguel. No hay contratos, explicó don Alfonso. No hay compromisos a largo plazo. Solo una oportunidad para que Miguel muestre su talento en el escenario más respetado de Jalisco. Después de eso, cualquier decisión sobre su futuro será completamente suya. Esteban y doña Carmen intercambiaron miradas. Esta era la clase de oportunidad que habían estado esperando. Una que respetaba la dignidad de Miguel mientras le ofrecía una plataforma genuina para su talento. Pero había un problema. El evento estaba programado para diciembre, y los gastos médicos de doña Carmen se habían vuelto más urgentes. Su diabetes había empeorado, y necesitaba un tratamiento más costoso que la familia no podía permitirse. Sin el trabajo de Esteban con Ricardo, la situación financiera era desesperante. Miguel entendía perfectamente la presión que su familia enfrentaba. Durante las noches, escuchaba a su padre hacer llamadas telefónicas buscando trabajos adicionales, a su madre llorar silenciosamente cuando creía que nadie la oía. La culpa de haber rechazado el contrato de Ricardo pesaba sobre él como una piedra. Fue Sofía quien proporcionó una solución inesperada. Había estado visitando en secreto a la familia Morales, llevando medicinas y alimentos que compraba con su dinero de bolsillo. Su amistad con Miguel se había profundizado durante este periodo difícil, y había aprendido sobre la verdadera fortaleza que viene de enfrentar la adversidad con dignidad. Miguel, le dijo durante una de sus visitas, he estado pensando. Mi papá cometió un error terrible contigo y con tu familia. Pero creo que en el fondo, él sabe que se equivocó. Miguel la miró con curiosidad. ¿Tú crees? Sí. Y creo que si te presentas en el Teatro Degollado, y demuestras tu talento de la manera correcta, mi papá se dará cuenta de lo que realmente perdió cuando trató de controlarte. La idea de Sofía era arriesgada pero brillante. Propuso que invitaran a Ricardo al evento del Teatro Degollado, no como un empresario buscando ganancias, sino como un espectador que podría presenciar el verdadero poder del talento cuando se presenta con libertad y dignidad. ¿Pero y si él trata de arruinar la presentación?, preguntó Miguel, preocupado. No lo hará, respondió Sofía con convicción. En el Teatro Degollado, rodeado de toda esa historia y tradición cultural, hasta mi papá tendrá que mostrar respeto. La estrategia requería un acto de fe considerable de parte de la familia Morales, pero decidieron intentarlo. Don Alfonso estuvo de acuerdo en extender una invitación formal a Ricardo, presentándola como una cortesía profesional hacia un empresario importante de la comunidad.
Mientras tanto, Miguel se preparaba intensamente para la presentación. Pero a diferencia de sus actuaciones en los restaurantes de Ricardo, esta preparación se centraba en la autenticidad emocional en lugar de la perfección comercial. Don Alfonso trabajó con él para ayudarle a encontrar la conexión más profunda posible con su música. La técnica es importante, le explicó don Alfonso durante uno de sus ensayos, pero lo que realmente mueve a las personas es la verdad. Y tú, Miguel, tienes una verdad hermosa que contar. Sofía también estaba trabajando en su propio proyecto paralelo. Había decidido confrontar a su padre sobre su comportamiento, pero de una manera más estratégica y madura que sus estallidos emocionales anteriores. Había pasado semanas observando y reflexionando, y ahora tenía un plan. Una noche, mientras cenaban solos en la mansión de Zapopan, Sofía le presentó a su padre un álbum de fotos que había estado compilando en secreto. Eran imágenes de la familia Morales. Miguel cantando con naturalidad en su casa, Esteban trabajando en el jardín, doña Carmen preparando comida con amor evidente. «Papá», dijo, mostrándole las fotos. «Mira estas imágenes y dime qué ves». Ricardo examinó las fotografías con curiosidad creciente. Veía momentos de felicidad genuina, de conexión familiar real, de contentamiento que no dependía de posesiones materiales. «Veo una familia feliz», admitió finalmente. «Exacto. Una familia que tú casi destruyes porque no podías ver más allá de tu propio ego». Las palabras de Sofía fueron directas pero no crueles. Había aprendido que la honestidad brutal podía ser más efectiva que la confrontación agresiva. «Miguel tiene un talento increíble», continuó, «pero lo que lo hace realmente especial es que viene de una familia que entiende el amor verdadero. Eso es algo que nosotros hemos perdido, papá». Ricardo sintió que algo se rompía dentro de él. Durante meses había estado reprimiendo las dudas sobre su comportamiento, pero las palabras de su hija finalmente quebraron sus defensas. «Sofía», dijo con voz ronca, «no sé cómo arreglar lo que hice». «Sí lo sabes», respondió ella. «Empieza por admitir que te equivocaste, y luego encuentra una manera de demostrar que has aprendido algo». La conversación marcó un punto de inflexión para Ricardo. Por primera vez en años, se permitió examinar honestamente sus motivaciones y comportamientos. Lo que encontró no le gustó, pero también reconoció que tenía la oportunidad de cambiar. El día de la presentación en el Teatro Degollado llegó con una mezcla de expectativa y nerviosismo. Miguel había pasado la mañana en casa con su familia, tratando de mantener la calma. Doña Carmen, a pesar de su enfermedad, había insistido en asistir al evento. «Este es tu momento, mijo», le dijo, ajustándole la corbata que habían conseguido prestada para la ocasión. «Pero recuerda, no importa lo que pase esta noche, ya estamos orgullosos de ti». El Teatro Degollado, con su arquitectura neoclásica y su historia rica en tradición cultural mexicana, proporcionaba un marco perfecto para lo que estaba a punto de suceder. Miguel se sintió pequeño pero no intimidado cuando vio el escenario donde tantos artistas legendarios habían actuado. Don Alfonso lo acompañó en los momentos previos a su presentación. «¿Nervioso?», le preguntó. «Un poco», admitió Miguel. «Pero también emocionado. Se siente diferente a cantar en los restaurantes». «¿En qué sentido?». Miguel pensó por un momento. «Allí sentía que tenía que actuar para complacer a la gente. Aquí siento que puedo ser yo mismo». Esa diferencia, esa libertad para ser auténtico, se notaría profundamente en su actuación. Ricardo llegó al teatro con sentimientos conflictivos. Sofía lo había convencido de asistir, pero no estaba seguro de cuáles eran sus propias motivaciones. ¿Venía a verificar que había tomado la decisión correcta al alejarse de Miguel? ¿O venía con la esperanza secreta de encontrar una manera de reparar el daño que había causado? Cuando vio a la familia Morales en el vestíbulo del teatro, vestidos con su mejor ropa pero claramente fuera de su elemento económico habitual, sintió una punzada de algo que podría haber sido remordimiento. Esteban lo saludó con cortesía profesional, pero la calidez que una vez había caracterizado su relación había desaparecido. Sofía se acercó a Miguel antes de que comenzara el espectáculo. «Pase lo que pase esta noche», le dijo, «quiero que sepas que me has enseñado más sobre el valor y la autenticidad que cualquier clase o libro».
Miguel sonrió, tocado por las palabras de su amiga. Tú también me has enseñado cosas importantes, Sofía. Me enseñaste que las personas ricas no son todas iguales, que algunas realmente se preocupan por hacer lo correcto. Cuando Miguel subió al escenario, el teatro se sumió en un silencio expectante. Bajo las luces del escenario, parecía aún más joven de sus 12 años, pero había una serenidad en su postura que hablaba de una madurez interior profunda. Había decidido cantar 3 canciones. La primera era La Llorona, la misma que había cantado en la fiesta de Sofía, pero esta vez con una interpretación enriquecida por todo lo que había vivido desde entonces. La segunda era una canción tradicional jalisciense que había aprendido de su abuela. Y la tercera era su propia composición, la que había cantado para don Alfonso. Cuando comenzó con La Llorona, su voz llenó el teatro con una resonancia que parecía tocar cada rincón del edificio histórico. Pero esta vez había algo más en su interpretación. Una comprensión más profunda del dolor y la esperanza que la canción expresaba. Había vivido su propia versión de pérdida y redención en los últimos meses. Ricardo, sentado en el palco que don Alfonso le había asignado, sintió inmediatamente la diferencia. Esta no era la misma actuación que había presenciado en su casa. Esta era la voz de Miguel liberada de todas las presiones comerciales y expectativas externas. Era pura, honesta, devastadoramente hermosa. La segunda canción demostró la versatilidad de Miguel y su conexión profunda con las tradiciones culturales de Jalisco. Su interpretación no era simplemente técnicamente competente, era una celebración auténtica de sus raíces, una afirmación de orgullo por su herencia cultural. Pero fue durante la tercera canción, su composición original, cuando la magia realmente sucedió. Miguel había escrito la letra pensando en todo lo que había aprendido durante los últimos meses. Sobre dignidad, familia, y la importancia de mantenerse fiel a uno mismo incluso cuando el mundo trata de cambiarte. Vengo de donde el sol nace humilde, donde el trabajo honesto vale más que el oro. Llevo en mi voz las historias de mi gente, y en mi corazón, el amor que nunca se agota. Las palabras, simples pero profundas, resonaron en el teatro como una declaración de principios. Miguel no estaba solo cantando, estaba testificando sobre su propia experiencia, sobre las lecciones que había aprendido de su familia y su comunidad. Cuando terminó, el silencio que siguió fue diferente al que había experimentado en los restaurantes de Ricardo. No era la pausa sorprendida de personas que habían sido pilladas desprevenidas por el talento inesperado. Era el silencio reverente de una audiencia que había sido testigo de algo genuinamente especial. Los aplausos, cuando finalmente llegaron, fueron ensordecedores. Pero más importante que el volumen era la calidad de la respuesta. Era una ovación que reconocía no solo el talento técnico sino también la integridad artística. Ricardo, desde su palco, se encontró aplaudiendo con lágrimas corriendo por sus mejillas. En ese momento, entendió completamente lo que había estado a punto de destruir. No había sido solo el talento de Miguel lo que había amenazado. Había sido su espíritu, su autenticidad, su conexión con algo más grande que el beneficio comercial. Después de la presentación, el vestíbulo del teatro se llenó de personas que querían felicitar a Miguel y a su familia. Representantes de compañías discográficas legítimas se acercaron con ofertas respetuosas. Productores musicales hablaron de oportunidades que permitirían a Miguel desarrollar su carrera mientras mantenía su educación y sus valores familiares. Don Alfonso se acercó a la familia Morales con una sonrisa radiante. Miguel, dijo, has honrado este escenario esta noche. Pero más importante, te has honrado a ti mismo. Fue entonces cuando Ricardo se acercó al grupo. Esteban se tensó visiblemente, preparándose para otra confrontación, pero Ricardo levantó las manos en un gesto de paz. Esteban, dijo con voz temblorosa, vine aquí esta noche esperando. No sé qué esperaba. Pero lo que presencié me ha abierto los ojos de manera que no creía posible. Se volvió hacia Miguel, quien lo observaba con cautela pero sin miedo. Miguel, te debo una disculpa que va más allá de las palabras. Traté de convertir tu don en mi ganancia, y al hacerlo, casi destruyo algo hermoso. Miguel, con la sabiduría que había demostrado durante toda esta experiencia, respondió simplemente, Señor Ricardo, todos cometemos errores, lo importante es aprender de ellos.
La simplicidad y generosidad de la respuesta del niño golpeó a Ricardo como un martillo. Aquí estaba un niño de 12 años mostrando más madurez y gracia que él había demostrado en décadas. Esteban, continuó Ricardo, volviéndose hacia su antiguo empleado, quiero que sepas que tu trabajo está disponible cuando quieras volver, pero más que eso, quiero ofrecerte algo mejor. He decidido crear un fondo educativo para Miguel, para que pueda estudiar música formalmente sin presiones comerciales. Y quiero promoverte a administrador general de todos mis restaurantes. Esteban lo miró con sorpresa. Don Ricardo, no entiendo. Es simple, explicó Ricardo. Durante 8 años has demostrado más integridad de la que yo he mostrado en toda mi vida empresarial. Es hora de que esa integridad sea recompensada apropiadamente. Pero Ricardo aún no había terminado. Se volvió hacia don Alfonso con una propuesta que sorprendió a todos los presentes. Don Alfonso, me gustaría hacer una donación significativa al Teatro Degollado para establecer un programa permanente que apoye a jóvenes talentos de familias de bajos recursos. Quiero que se llame el programa Miguel Morales, en honor al joven que me enseñó el verdadero significado del valor. Miguel, abrumado por la generosidad inesperada, sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de esperanza y gratitud. Doña Carmen, que había observado toda la escena con la sabiduría de sus 70 años, se acercó a Ricardo con una sonrisa que había visto a través de toda su transformación desde el primer día. Usted tenía hambre del alma, le dijo, repitiendo las palabras que le había dicho meses atrás. Me da mucho gusto ver que por fin ha encontrado algo para alimentarla. Sofía, observando la reconciliación entre su padre y la familia Morales, sintió que algo fundamental había cambiado no solo en Ricardo, sino en toda su familia. Por primera vez en años, vio en su padre al hombre que podía ser cuando dejaba de lado el ego y la necesidad de control. Los meses siguientes trajeron cambios profundos para ambas familias. Miguel comenzó estudios formales de música mientras mantenía su educación regular. Tuvo varias oportunidades de presentarse en eventos importantes, pero siempre bajo términos que respetaban su bienestar y su desarrollo como persona. Esteban se adaptó a su nuevo rol como administrador con la misma dedicación que había mostrado como chofer. Su experiencia de primera mano con todas las operaciones de los restaurantes, combinada con su integridad natural, lo convirtió en un líder respetado entre los empleados. Doña Carmen recibió el tratamiento médico que necesitaba, y su salud se estabilizó. Más importante aún, vivió para ver a su nieto desarrollarse como artista sin perder su conexión con sus raíces y valores familiares. Ricardo experimentó la transformación más dramática de todos. Comenzó a aplicar las lecciones que había aprendido de la familia Morales a todos los aspectos de su vida y negocio. Implementó políticas laborales más justas, estableció programas de beneficios para empleados, y comenzó a ver su éxito empresarial como una oportunidad para contribuir positivamente a su comunidad. Sofía encontró en Miguel y su familia el modelo de autenticidad que había estado buscando. Su amistad con Miguel se profundizó a medida que ambos crecían, y ella comenzó a usar su posición privilegiada para apoyar causas importantes en lugar de simplemente disfrutar de los lujos que su posición le proporcionaba. Pero quizás el cambio más significativo fue en la relación entre Ricardo y Sofía. La crisis con Miguel había abierto canales de comunicación que habían estado cerrados durante años. Padre e hija comenzaron a tener conversaciones reales sobre valores, propósito y lo que realmente importaba en la vida. Un año después de aquella primera noche en el Teatro Degollado, Miguel dio su segunda presentación en el mismo escenario. Esta vez, interpretó una canción que había compuesto específicamente para la ocasión, una pieza que hablaba sobre segundas oportunidades, perdón y la capacidad del corazón humano para cambiar. En la audiencia estaban ambas familias, sentadas juntas no como patrón y empleado, sino como amigos que habían superado diferencias de clase social para encontrar respeto mutuo y afecto genuino. Cuando Miguel terminó de cantar esa noche, no solo había demostrado una vez más su extraordinario talento musical. Había demostrado algo aún más poderoso, que la dignidad personal, el amor familiar y la autenticidad son los valores más importantes que cualquier persona puede poseer, independientemente de su situación económica. Ricardo, observando a Miguel desde la audiencia, reflexionó sobre el viaje que todos habían hecho juntos.
Había comenzado como un hombre que creía que el poder y el dinero eran las medidas definitivas del éxito. Ahora entendía que el verdadero éxito se medía por la calidad de las relaciones que construyes, el respeto que te ganas de otros, y la integridad con la que vives tu vida. La historia de La Voz del Corazón se había convertido en leyenda en Guadalajara, no solo por el talento excepcional de Miguel, sino por la transformación que había inspirado en todos los que habían sido tocados por su autenticidad. Era un recordatorio de que el verdadero valor de una persona no se encuentra en su cuenta bancaria o su posición social, sino en la profundidad de su carácter y la sinceridad de su corazón. Miguel siguió cantando, siguió creciendo como artista y como persona. Pero nunca olvidó las lecciones que había aprendido durante esos meses difíciles. Que el talento sin integridad es vacío, que el éxito sin dignidad es meaningless, y que la familia y los valores auténticos son los cimientos sobre los cuales se debe construir cualquier vida verdaderamente exitosa. Y en los jardines de la mansión Santillán, donde todo había comenzado con un acto de crueldad diseñado para humillar, ahora se celebraban regularmente eventos para recaudar fondos para jóvenes artistas necesitados, con Miguel como invitado de honor y la familia Morales como ejemplo viviente de que los sueños más hermosos a menudo nacen de los corazones más humildes. La música, como había dicho doña Carmen desde el principio, realmente salía del corazón. Y cuando el corazón es puro, la música que produce tiene el poder de cambiar no solo al cantante, sino a todos los que tienen la fortuna de escucharla.